Siendo las 11 horas con 2 minutos del día 27 de julio de 2021, se da inicio a la clase de Derecho Civil del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Reitero la fecha, 27 de julio de 2021. A continuación se da un rango de tolerancia de 5 minutos para que los alumnos ingresen al aula virtual.
¿Qué tal, niños? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Vamos a iniciar, por favor. Bueno, Abigail. Está Abigail. Abigail, bonito día. ¿Qué vimos ayer? Tienes problemas con el audio, ¿verdad? Ok. Está bien. Jared. Sí, Buenos días, Jared. ¿Qué vimos? buenos días. Bueno, ayer vimos sobre lo que es tutela. Nos mencionó que el tutor es una persona que va a administrar el patrimonio de un menor y va a resguardar el derecho de este o de un menor o de un incapaz. O va a tener la guarda, que significa que va a cuidar de él. ¿Ok? Ajá. Nos mencionó también sobre los objetivos de la tutela, que sería la guarda del pupilo, que espérame, que la guarda del pupilo, que estos son los que no están sujetos a ningún tipo de patria potestad. Okay. Y el otro de los objetivos es la administración de sus bienes del menor. Okay. Uno de los efectos de la tutela que usted nos mencionó es que el tutor va a tener la facultad de representar al pupilo en el mundo del derecho. Uh-huh. Siempre que se va a nombrar un tutor, también se tiene que nombrar un curador para que éste se encargue de vigilar el buen desempeño del tutor. También nos hacía mención sobre los tutores interinos. Bueno, este es el que va a nombrar el juez en tanto se define la situación jurídica del menor o del incapaz. También nos habló sobre el Consejo Local de Tutelas. Uh-huh. Bueno, esto es una institución local. En este caso va a pertenecer a lo que es la Ciudad de México, que es la que va a proponer a los tutores para que sean pertinentes a petición de un juez de lo familiar. Y está al pendiente del debido desempeño de este mismo, del tutor. Un tutor, también nos hacía mención usted que se va a hacer cargo de 3 cosas, que sería la guarda del pupilo, la administración de sus bienes y su representación legal en el mundo del derecho. También nos hacía mención sobre que un tutor no podría hacerse cargo de más de 3 incapaces a la vez. Solo tenía, por decirlo así, esa oportunidad de cuidar, de ser tutor de 3 personas. 4 ya no se puede. También nos hizo mención sobre que los que tienen la preferencia de la tutela, en el caso de un menor o un incapaz, y pueden ser nombrados como tutores, serían los hermanos. También hablamos sobre las IAP, que son las instituciones de asistencia públicas, privadas, que serían los orfanatos. Ajá. Que
que son personas morales que pueden ejercer la tutela de un menor o incapaz. También nos mencionaba sobre algunos tipos de tutela, que sería la tutela cautelar, testamentaria, legítima y de los menores en desamparo. Creo que me falta una. Sí. ¿Cuál te falta? La tutela dativa. La dativa, así es. Bueno, la tutela cautelar sería la que se fija de manera precautoria. En este caso usted nos mencionaba que era como estábamos poniendo en práctica el derecho preventivo. Esta se puede otorgar porque un menor tiene alguna enfermedad o cualquier situación que esté pasando, o por vía testamentaria. Igual que la testamentaria es aquella que se le va a designar al menor a través del testamento público abierto. La tutela legítima sería la que... Bueno, la tutela testamentaria es cuando una persona, el de cuyos, estaba a cargo de un menor incapaz y pues... Espérame bueno, tantito. ¿Quién está a cargo del menor incapaz? El de cuyos es un muertito. El de bueno, cuyos ajá, perdón, una persona que estaba cuidando al menor en este caso y después fallece, o sea, el de cuyos, puede dejar en su testamento que este menor puede requerir de un tutor. siempre tiene que prever y garantizar las necesidades del menor o incapaz. Por lo tanto, si hay menores o incapaces a cargo del testador, siempre se tiene que establecer un tutor y un curador en la vía testamentaria, ¿ok? Sí. Ok, la tutela legítima sería la que cuando no hay una persona que ejerza la patria potestad respecto de un menor o un incapaz, pues se va a designar la tutela, este tipo de tutela. Igual en este caso tienen preferencia los hermanos o los parientes colaterales, que en este caso serían los tíos. Okay. Lo de tutela de los menores en de desarrollo. los cónyuges, perdón, en el caso de los cónyuges, si algún cónyuge se vuelve incapaz durante el matrimonio, ¿quién tiene preferencia para hacerse cargo de ese cónyuge? El otro cónyuge, perdón. ¿Y si no hay otro cónyuge? No. Los hijos solteros, mayores de edad, incapaces. Y si no abuelos, y si no pueden los abuelos, pues cualquier pariente. Y si no hay parientes, el juez va a designar tutor interino. Ok. Bueno, les decía que lo de los menores en desamparo es cuando un menor está entre 48 horas o más sin el cuidado de una persona, ya sea que este niño esté, por decirlo así, abandonado en la calle. En este caso se le podría dar aviso al MP y el MP se le daría aviso al juez de lo familiar. Y por consiguiente lo mandarían a una institución de asistencia privada, o sea, un orfanato, para que puedan ellos hacerse cargo de el menor en lo que resuelven su situación. Okay. También nos hablaba sobre la dativa. Se da cuando un menor o incapaz
tiene el deseo, por decirlo así, de que una persona en particular se haga cargo de él, siempre y cuando el menor tenga, bueno, estaría favorecido por tener entre 16 y 17 años. Si la tutela activa, el requisito es que para que pueda ser considerada plenamente la opinión del menor, debe de tener 16 años. ¿Okay? Sí. También nos hablaba sobre las personas que son inhábiles para ejercer algún tipo de tutela. En este caso sería que los menores de edad, mayores de edad que estén bajo una tutela, porque así es como se lo designó el juez, porque serían, por decirlo así, incapaces o estarían sufriendo algún tipo de enfermedad. Tutores que hayan sido removidos de este cargo por haber ejercido algún mal desempeño en sus labores. También nos mencionaba que a personas que a través de alguna sentencia han sido declaradas inhábiles para ejercer este cargo. Tutores que no tengan un modo honesto de vivir. También se pueden ser inhábiles las personas que hayan tenido algún tipo de pleito, en este caso con el pupilo. Y si esta persona fue condenada penalmente por la comisión de algún delito doloso. Uh-huh. Y eso es más o menos lo que recuerdo. Las personas que son tutoras del incapaz, los magistrados, los funcionarios, los que no estén domiciliados, los servidores que hayan sido condenados a través de una resolución al pago de una responsabilidad pecuniaria, aquellos que tengan una enfermedad que impida el desempeño de la tutela y aquellos que están prohibidos por la ley. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Te acuerdas de quiénes pueden ser separados del cargo de tutor? No. Ok. Sí. César, ¿está por ahí César? César. Bueno. Sí, profe. César, ¿te acuerdas quiénes pueden ser separados del cargo de la tutela? Disculpe, ¿me puede repetir, por favor? Sí. ¿Qué personas pueden ser o qué tutores pueden ser separados de su encargo? ¿Por qué motivos? Son los que hacen mal manejo de los bienes de la persona que cuidan, ¿cómo se llama? También puede ser lo de ser servidor público, maestro. No, esos son inhábiles. Y son aquellos que son removidos de su cargo por su mal desempeño. Ese es un supuesto. ¿Qué más? Aquellos tutores que no tienen un modo honesto de vivir. No, ese es otro supuesto. Pueden ser separados de su encargo. Pueden ser separados. No lo escuché bien, profe. ¿Por qué causas pueden ser separados? Eso es cuando son inhábiles. Yo hablo de cuando sean separados. Una vez que ya se nombró el tutor, pueden ser separados por algunas causales, ¿te acuerdas? No me acuerdo muy bien de eso, maestro. Ok.
Ari Jan, ¿estás por ahí? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas Ya tardes. creo. Días todavía. ¿Te acuerdas entonces? Tú sí te puedes. Permítame, profe. Sí, dígame otra vez, perdón. ¿Por qué casos un tutor puede ser separado de su encargo? Hay muchas maneras, profe. Una podría ser por haber cometido algún delito. Esas son causas de inhabilitación. Ah, pero está hablando entonces del perder completamente su cargo de Que los tutor. separen, así es. ¿Por qué podría ser? Este, pues, mm, yo, por lo que más o menos me acuerdo de haber leído, profe, este, era por si se separaran, ¿no? Si se separaran los, este, los cónyuges. Pudiste repasar la clase de ayer. Ujú. Es pregunta, disculpe, profe. Sí, ¿pudiste repasar la clase de ayer? No, la clase de ayer no, profe. Ok, Ayer sí estuve algo ocupado. ok. Gracias, Irene. Sí, profe. Montserrat Flores. Sí, profe. Misma pregunta. ¿Te acuerdas en qué casos pueden ser separados los tutores de su encargo? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿En qué casos pueden ser separados los tutores de su encargo? Eh, Podría ser en el hecho de que no cumpla con bueno, con lo que, ay, ¿cómo se lo puedo decir? Este, bueno, que no cumpla con, se puede decir, la obligación que tiene que hacer. Ah, no, claro, pero hay varios supuestos. ¿Te acuerdas de los supuestos? ¿Cómo, perdón? Que si te acuerdas de los supuestos. Ujú. Ayer les di algunos supuestos, ¿te acuerdas? Este, no, profesor, se me fue, es que ando un poquito nerviosa. Ok. No, no te preocupes, Monse. Gracias. Samantha. ¿Está Samantha? Ok. Profesor, también podría ser por elección propia, ¿no? No, esos son los casos en los cuales ellos se pueden excusar. Una cosa es que ellos sean separados porque hicieron algún acto que provocara su separación y otra cosa es que ellos se excusan. Son otros supuestos. Ok, Sí, profe. ok. Ok. Mariana, Disculpe, maestro. Ay, perdón. Ahí podría entrar la de si un tutor cae en incapacidad. sí, ese es otro supuesto. Ujú, Mm, ujú. ¿Está Mariana? Sí, profe. Mariana, misma pregunta. ¿Te acuerdas? No, no los recuerdo muy bien. Ok. Paola, ¿está Paola? Ok. Ok, pero arreglen, ok, arreglen sus temas de micrófonos. Bueno,
Volvemos. Claudia. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿tú sí te acuerdas? Me acuerdo que pues para ser separados de su cargo, pues primero tienen que exhibir una garantía después de su desempeño legal para ser tutor. El número 2 nos dijo que pues Bueno, tiene... ahí esa causal, perdón que te interrumpa, tiene que exhibir la facción, claro está, pero si no la exhiben, esa es una causal justamente para que sean removidos, ¿ok? Sí, en el segundo que nos dijo, pues, como nos lo ha repetido, pues si tienen si tienen un desempeño, pues mal, que no traten bien a la persona o que hagan uso mal de los bienes del menor o del incapaz. Y anteriormente también nos había dicho que pues para ser separado de su cargo pues se tiene que hacer exámenes médicos. ¿Para qué? Para saber si no consume sustancias inadecuadas, si no le está dando un mal ejemplo pues al menor o al incapaz. Nada más me acuerdo después de esos 3 supuestos, pero creo que son como los más importantes. En el caso de que recaigan en incapacidad. Sí, que se pueda convertir en una persona incapaz, ya sea que le dé una enfermedad que ya no pueda tener conocimiento, no pueda analizar bien las cosas, también puede ser una consecuencia para ser separado de su cargo. Ok, en el caso de matrimonio, si se casa pupilo y tutor, recuerden que ese es el supuesto en el que el pupilo es mayor de edad y plenamente capaz y contrae nupcias con el tutor. En ese supuesto se extingue. Que esté ausente el tutor durante 3 meses o más y en caso de que haya violencia familiar. Y ahora sí, ¿te acuerdas de las causales en las cuales se puede excusar el tutor para desempeñar su cargo? No, de esa parte no me acuerdo, profesor. Brian, ¿está Brian? ¿No está Brian? José Antonio. Karen Vázquez. Presente, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, Karen. Cuéntame, ¿en qué caso se puede excusar un tutor para desempeñar su cargo? Si no mal recuerdo es cuando sale en el antidoping positivo, cuando ya es una espera. ¿En qué casos el propio tutor puede decir, yo quiero excusarme, no puedo desempeñarlo? Cuando ya es una persona de la tercera edad, cuando ya no puede caminar o ya no puede valerse por sí mismo. ¿Cuántos años necesita tener esa persona? Si no mal recuerdo es más de 60 años, si no mal recuerdo. ¿Qué más? También cuando empiezan a tener enfermedades mentales, por ejemplo el Alzheimer. ¿Qué más? Repásame tus causales, Karen, por favor. Ok. Alba, ¿está Alba? Hola, profesor, buenos días. Buenos días, Alba. A ver, termina de platicarnos. ¿Cuáles son las excusas que pueden poner los tutores? Pues bueno, en primera es que sea un servidor público.
que sea una persona que pertenezca a la milicia, y que que el tutor pues tenga a su cargo 3 pupilos, que también no tenga pues dinero o bienes para subsistir, que tenga pues algún padecimiento o una enfermedad, por ejemplo motriz, una persona con 60 años, igual una persona que tenga a su cargo pues que sea tutor, pero pues también que sea curador, o que tenga en su cargo pues otra tutela, que la persona pues que también se puede excusar diciendo que pues no, si no puede administrar sus bienes, pues tampoco podría administrar los bienes de otra persona. Entonces así se puede como excusar. Que se declare inexperto para los negocios. Exacto, ajá. Y bueno, nos dio otro punto que nos mencionaba que todos los tutores pueden solicitar una retribución del 5 al 10%, pero que no puede excederse esa cantidad. Pero también tiene que rendir cuentas pues ante el juez de lo familiar. Okay. Garantías. ¿Te acuerdas de lo de las garantías que platicamos? ¿En qué caso se puede excusar el tutor de dar garantía? No recuerdo esa parte, profesor, de las garantías. Pues se supone que todos los tutores deben de dar una garantía para su legal desempeño, pero se pueden excusar aquellos tutores que han sido nombrados en la guía testamentaria y aquellos que sean progenitores, las personas que tienen la patria potestad, los papás y los abuelos, naturalmente se pueden excusar, o se les puede excusar esta garantía, y también aquellos que tengan a su cargo menores en estado de desamparo. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, y los... Disculpe, profesor, ¿lo puedo repetir otra vez? Es que no alcancé a escribirlo. Sí, todos los tutores, cuando aceptan formalmente su cargo, tienen que rendir una garantía justamente para garantizar su legal desempeño. ¿Quiénes están excusados de dar esa garantía? Pues los papás o los abuelos, porque están ejerciendo la patria potestad respecto de los menores. ¿Ok? En ese caso no. También en el caso de los tutores que acojan a algún menor en estado de desamparo. ¿Ok? Y cuando se extinga la tutela, naturalmente, pues se le tiene que entregar por parte del tutor. El tutor tendría que entregarle los bienes al menor o incapaz una vez que se extinga esta tutela, si es que el incapaz recupera su capacidad y el menor de edad adquiere la mayoría de edad y tendría que rendirle cuentas en un momento dado. Personas morales están excusadas, como los repito, de dar esta garantía. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, profe. Ok. Prácticamente ya acabamos, jóvenes. Voy a referirles prácticamente las obligaciones que están a cargo del tutor. Y ahorita les platico algunos temas. ¿Ok? ¿Qué obligaciones tiene el tutor a su cargo? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el tutor? En primer lugar, tiene la obligación plena de defender en todo momento al incapaz. ¿Ok? Resguardar, ya sea en una controversia cotidiana. ¿Ok? Bueno, tiene que desempeñar adecuadamente su cargo, tiene que dar aviso al juez de cualquier situación irregular o de cualquier afecte el patrimonio de los menores o incapaces. ¿Okay? Y a los 10 años, si un tutor lleva 10 años en su encargo, una vez que ha cumplido 10 años, la ley le da la opción, si es que es su deseo, de renunciar a su cargo. ¿Okay? Bueno, los curadores tienen la obligación en todo momento también de vigilar a los tutores. Si en algún momento dado los tutores desempeñan indebidamente su cargo, pues también tienen la obligación de dar al juez, de hacerlo a su conocimiento, vigilar en todo momento al tutor, dar aviso justamente a este Consejo Local de Tutelas, que está conformado
por 2 vocales. El Consejo Local de Tutelas está conformado por un presidente y 2 vocales. Y también los cargos, se supone que de los funcionarios del Consejo Local de Tutelas, también se supone que duran 10 años, pero no se pueden separar de su cargo hasta que no lo supla alguien, ¿ok? Todas las irregularidades que también el Consejo Local de Tutelas detecte con referencia al indebido cargo tanto de tutores como de curadores, pues también lo tiene que hacer del conocimiento del juez de lo familiar. Hoy les voy a subir el último video referente a esto, entonces no hay tanto que decir del Consejo Local de Tutelas, pero pues con esto prácticamente terminamos el tema de la tutela. Son todos los temas que me interesa que ustedes conozcan de la tutela y por ende del derecho familiar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a platicar de algunos temas. Hasta aquí terminamos todo lo que tendríamos que ver en clases presenciales. El día de mañana me voy a conectar específicamente para resolver sus dudas de todo el curso, de todo este curso express e intensivo que tuvimos de Derecho de Familia y Sucesiones, tanto de videos como de lo que vimos en clase. Entonces, pues todas sus dudas anótenlas, que mañana prácticamente las resolveremos. Y el jueves, no sé si ya tuvieron oportunidad de ver el Classroom, el jueves es nuestro examen escrito, ¿ok? Entonces hagan hincapié en todo esto. Los que no han terminado de subir actividades, pues prácticamente ya están al borde del plazo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, para entregar las actividades, ¿tenemos hasta hoy o hasta cuándo, profe? Pues puede ser mañana, hasta mañana en la noche, porque el jueves es el examen. Ok, profe, entonces así será. Ok. Más me interesa que sepan los temas, porque si no saben los temas, pues naturalmente no van a acreditar el examen, eso es importante. Entonces les pido de la manera más encarecida que estudien, porque pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De cada 13 personas, 2 o 3 me responden más o menos bien. Entonces, pues ya hay una estadística como para el examen. Tengan cuidado, porque, pues bueno, hay que saber para acreditar. Y el día de hoy nos vamos a abocar justamente a responder dudas de todo lo referente a sucesiones. Voy a hacer hincapié respecto a algunos temas que me interesa que sepan de sucesiones, para que si tienen alguna duda lo chequemos de una vez. Y mañana responderemos dudas de manera general. Antes de que empiece a hablar de sucesiones, ¿alguien tiene alguna duda en especial de los videos? ¿O de algún otro tema? ¿Nos han podido ver? ¿Han podido ver estos famosos videos? Sí, profe, bueno, yo sí los he visto y hasta ahorita no creo tener ninguna duda. Aún así voy a anotar algunas que tenga. Sí, repasen, por favor, porque como les comento, entonces el jueves es el examen escrito y pues prácticamente se van a incluir estos temas, ¿ok? Bueno, ¿ya pudieron ver el anuncio en Classroom de las modalidades y las reglas para el examen escrito? ¿Alguien tiene alguna duda de estas reglas del examen escrito? Yo, profe, nada más, tengo una duda, dijo que no eran hojas de cuaderno, entonces, ¿pueden ser hojas blancas? Sí, no hay ningún problema. Lo único que me interesa es que no sea ni en hojas de cuaderno ni en cuaderno, porque es un documento formal que es Claro. evidencia académica y va directamente a las autoridades. Entonces, pues no podemos hacer una hoja de cuaderno ni un cuaderno, independientemente de que se presume que pudieron haber hecho prácticas indebidas, ¿no? Por eso no es que las hojas de cuaderno, pero puede ser una hoja blanca, una cuadriculada, una rayada, una hoja de carpeta, en la que gusten, ¿ok? Ok, profe. Profe, en el examen solamente vamos a anotar las respuestas, ¿verdad? Sí, para que ustedes tengan mayor oportunidad y tiempo de contestar su examen. ¿Para qué los hago transcribir todas las preguntas otra vez? Es pura pérdida de tiempo si no voy a subir los exámenes. Más bien respondan. Lo que sí tienen que especificar en su examen es ponerle tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Y entonces a mí ya me indica que ese es el examen que voy a calificar. Y procedo a calificar una por una sus respuestas. ¿Ok?
Sí, gracias, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguien más? Sí, con respecto a lo que nos había mencionado de las cámaras, ¿se van a abrir siempre o ya no? En el día del examen sí, el día del examen sí. Solo el día del examen, ¿ok? Por obvias razones. Para poder resguardar el debido desempeño del examen, nada más, ¿ok? Yo tengo una duda, profesor. Cuéntame. Nada más va a ser la cámara, el audio no lo vamos a prender, ¿no? Sí, el audio no tengan problema. Lo que me interesa es, pues nada más estar al pendiente y eso es todo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene dudas de este examen del día jueves? Yo solo tengo una pregunta, profe. ¿Podemos sacar nuestros apuntes Pues por supuesto que no. y tareas y todo eso? Por supuesto que no. Es un examen. Ok, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro tiene alguna duda? Bueno, niños, entonces vamos a hablar de los temas más importantes de derecho sucesorio. Vamos a ver si han visto el... ¿Alguien me puede decir la... ¿Perdón? Sí, profesor, disculpe, tengo otra duda con respecto a eso. Bueno, los que, por ejemplo, logren acreditar el examen escrito, ¿ese mismo día le sube el Sí. caso práctico? Inmediatamente, yo tengo que calificar sus exámenes el jueves mismo, no se preocupen. El mismo jueves van a tener las calificaciones del examen escrito, ¿ok? Sí, yo sé que necesitan tiempo para resolver, no se preocupen. Inmediatamente, o bueno, lo más rápido posible, ese mismo día van a tener sus calificaciones y sus casos, no se preocupen, ¿ok? ¿Y el caso práctico es para que usted nos dé esa última calificación? O, por ejemplo, eso nos sube de calificación el caso práctico. No, el caso práctico va a ser para que lo resuelvas, pues es a manera de problema prototípico, es un caso de la vida real, es un supuesto, es un caso real, lo vas a tener que resolver y vamos a hacer también un examen oral el día viernes. El día viernes vamos a preguntar en el examen oral de los temas vistos en clase y van a tener que sustentar oralmente la respuesta que dieron a su caso práctico, ¿ok? Ok, profe. O sea, profesor, que el examen oral es como, ¿va especificado al caso práctico? El caso práctico es la mitad del examen oral. La otra mitad les voy a preguntar los temas que vimos en clase. ¿Ok? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, niños, vamos a ver los temas más relevantes de derecho sucesorio. Vamos a ver si han podido platicar. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un heredero y un legatario? ¿Han visto los videos? No, de lo que yo recuerdo, profesor, porque no he visto todos los videos, honestamente, el heredero es el que pues hereda todo el patrimonio en general. Yo así lo comprendí. O sea, todo, la totalidad de todo el patrimonio que emite el de cuyos, ¿no? Ajá. Y legado solamente se especifica una parte, solamente obtiene él de ese patrimonio total una parte de específica de lo que va a heredar. Por ejemplo, puede ser un carro, una casa, y no es no es la persona que pues sí, nada más es específicamente un bien que se le da a él, y el heredero es el patrimonio general del cual pues él va a heredar. Es correcto. El heredero adquiere a título universal todos los bienes, todo el patrimonio que debe de ser heredado por parte del de cuyos. El de cuyos, recordemos que es la persona fallecida de cuya sucesión se trata. Entonces, el heredero va a adquirir a título universal todos los bienes que deben ser adjudicados, absolutamente todo,
todos los derechos y todas las obligaciones que se encuentren pendientes por heredar o por adjudicar. Y el legatario va a ser la persona que adquiera a título particular un bien en especial. Si yo, por ejemplo, hago un testamento e instituyo herederos universales, yo voy a instituir como heredero universal a mi esposa y a mi hijo por partes iguales, pero a lo mejor a mi hermano le quiero dejar un carro, ¿no? Ese es un legado. De toda la universalidad de los bienes que yo tengo en este momento, todo se lo voy a dejar a mi esposa y a mi hijo, excepto ese carro que se lo voy a dejar específicamente a mi hermano. Eso es un legado, una herencia a título particular, cuando heredamos un bien en particular, ¿ok? Ese es un primer tema que deben de tener muy claro. ¿Está claro esto o alguien tiene alguna duda? Ok. Yo no tengo ninguna, profe. Ok. ¿Cuántos tipos de sucesiones hay? Que por ahí ya me habían platicado, ya me habían planteado esa pregunta y la respondimos. ¿Cuántos tipos de sucesiones hay? Tres tipos, sí. ¿Cuáles son esos tres tipos de sucesiones? Es la testamentaria, maestro, la de sucesión legítima y sucesión por estirpe. A ver. ¿Testamentaria cuál más? Legítima, sucesión legítima, perdón. Ajá. Y por estirpe. Y por estirpe. No, por estirpe no. Mixta. Ok, para cambiarle. Gracias. Sucesión testamentaria, sucesión legítima y sucesión mixta. Son los tres tipos de sucesiones que hay. ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se actualiza la sucesión testamentaria? ¿Alguien sabe? Cuando por medio de un testamento se deja todo en perfecto estado y en orden, los futuros herederos que puedan haber o el heredero que pueda estar ahí en el testamento sin ningún problema. Sí, cuando a través del testamento yo dispongo de manera unilateral de mi patrimonio para el caso de que yo fallezca. Yo puedo instituir a través del testamento quién quiero que sean mis herederos o mis legatarios, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, cuando yo dispongo a través del testamento quiénes van a ser mis herederos y mis legatarios, hablamos de la sucesión testamentaria. En caso de que no haga testamento, hablamos de la sucesión legítima. En este supuesto, recuerden ustedes que en el caso de la sucesión legítima, ok. En el caso de la sucesión legítima, recuerden que cuando una persona no hace testamento, pues la ley trata de suplir la voluntad del testador, trata de suplir la voluntad del de cuyos, ¿ok? Y en ese supuesto especial, la regla fundamental es que los parientes más cercanos excluyan a los más lejanos. La ley trata de suplir la voluntad del testador. Si bien es cierto que a través del testamento yo puedo establecer quiénes quiero que sean mis herederos, y puede ser quien sea, quien yo quiera que sea, si una persona no hace testamento y no dispone de sus bienes, pues la ley va a entender que en este supuesto tendrá que ser los parientes. Eso es uno de los derechos y obligaciones que se generan como consecuencia directa del vínculo del parentesco. La regla, recuerden, es que los parientes más cercanos excluyan a los más lejanos. Primero tendrán derecho pues los hijos, los esposos o esposas, los cónyuges, los concubinos, siempre y cuando no tengan bienes suficientes para subsistir, van a tener derecho a heredar en la porción de un hijo. Si no hay, pues bueno, si no hay hijos y no hay esposo o esposa ni concubinos, entonces ya pueden entrar al resto de los parientes, los abuelos, los colaterales, los hermanos, los tíos, etcétera. ¿Ok? Y en el caso de la sucesión mixta, como lo comentábamos aquel día, recuerden que hay algunas disposiciones testamentarias que pueden ser inoficiosas o que en el testamento pudieran no ser válidas. O a lo mejor cuando hago un testamento solamente instituyo un legado y el resto de mis bienes prácticamente no está definido a quién se les vamos a dejar. En ese supuesto, entonces tendríamos que aplicar las reglas del testamento en lo que sea aplicable y en lo que no sea aplicable aplicaremos las reglas de la sucesión legítima. Es mixta porque se aplican las reglas de ambas sucesiones, tanto de la sucesión testamentaria como de la sucesión legítima. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de esto?
Yo tengo una duda, profesor. Sí. Es duda sobre lo del testamento. ¿Solo se pueden llevar en el Tribunal Superior de la Justicia o se puede también en otras instancias? En el caso de los testamentos, ¿a qué te refieres? Sí. ¿Hacerlo o tramitar la sucesión? Tramitarlos. ¿Quién los puede hacer? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí, esa es mi pregunta. Ok. No sé si vieron por ahí un video donde les clasificaba los testamentos. Hay testamentos ordinarios y hay testamentos especiales. Los especiales, ¿ok? Antes había 4 testamentos ordinarios, que en realidad fueron derogados 3. Ahorita nada más queda un testamento que se llama testamento público abierto. El testamento público abierto. Es público porque se hace ante notario público. Solo el notario público puede hacer este testamento. El testamento público abierto. Y es abierto porque todo el mundo conoce el contenido. Dice también la ley que en caso de emergencia, pues lo podríamos hacer también ante un consulado, ¿ok? Podríamos hacerlo ante algún consulado. Y también la ley hablaba de algunas reglas especiales. En el caso de los testamentos especiales, hablábamos del testamento marítimo, del testamento militar, del testamento hecho en un país extranjero, en el cual la autoridad del lugar podría ser competente para que yo hiciera mi testamento, pero también fueron derogados prácticamente estos testamentos. Entonces, antes había varios tipos de testamento, por ejemplo, el hológrafo. El testamento hológrafo era el que hacía de puño en letra una persona. Había otro testamento que se llamaba público cerrado. Tampoco existe. Público cerrado se hacía ante notario, pero el autor del testamento escribía, justamente hacía su testamento en una hoja, lo guardaba en un sobre cerrado con ciertas formalidades, le ponía un sello, etcétera, y pues lo presentaba ante el notario. El problema que tenían estos testamentos, el hológrafo y el público cerrado, es que al momento en que fallecían las personas, abrían el testamento y como no estaba redactado conforme lo decía la ley, entonces esos testamentos el día de mañana pues eran completamente anulados. Entonces, por seguridad jurídica para las partes, derogaron esos testamentos, dejaron el público abierto para que sea el único que se pueda hacer ante notario público, porque es un perito en derecho, porque qué mejor que el notario que sabe cómo hacer los testamentos tenga la pericia para poder asesorar a una persona y redactar el testamento. Entonces, pues prácticamente estos testamentos se hacen ante notario público, ¿ok? De hecho, el tribunal no es competente para hacer testamentos. Ok. Por decir un ejemplo, si ya está el testamento, solamente se puede hacer en el tribunal, no lo puedo hacer en otra parte. Es que en el tribunal no lo vas a hacer. El tribunal no es competente. Tienes que ir con un notario. Ok. Gracias. ¿Okay? Sí. Si quieren hacer su testamento, tendrán que ir con un notario público. Y ahí, justamente, el notario va a escucharlos, a ver cuál es su última voluntad, va a redactar el testamento en su protocolo, con las formalidades, va a establecer sus datos generales, va a establecer si ustedes están casados, si no están casados, si están casados en sociedad conyugal o en separación de bienes. Y no es como en los filmes o en las películas que vemos donde tienen que describir la totalidad de sus bienes. En el caso de los testamentos, no tienen que describir los bienes que hay, a menos que se trate de un legado, a menos que vayan a heredar una cosa de manera particular a alguien, ahí sí, voy a heredar esta casa en particular a una persona. Pero si no, si van a instituir herederos universales, no tienen que describir los bienes, simplemente designan herederos y ya, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento en que hagan el testamento, pues van a tener ustedes cierta cantidad de bienes y a lo mejor al momento del fallecimiento no tienen esos bienes, tienen más bienes o tienen menos bienes. Todos los bienes que haya al momento del fallecimiento están comprendidos dentro del testamento. Si el momento en que ustedes hicieron el testamento, pues tienen 5 casas y al momento del fallecimiento solo tienen una, pues solamente entrará una. Si el momento que hicieron el testamento tienen un departamentito y el momento en que se tenga que tramitar la asociación ya tienen 8 departamentos, pues los 8 van a entrar en el testamento. ¿En qué caso si tienen que volver a hacer el testamento? Pues cuando vayan a cambiar a sus herederos o a sus legatarios. ¿Ok? Yo designé como heredero a mi hermano, pero ya no quiero, entonces ahora voy a designar a otra persona, otro heredero, o otro legatario. Ahí sí, si cambian las personas, sí tienen que volver a hacer el testamento, o quieren cambiar de albacea, etcétera, ¿ok?
Oigan, ¿y se pueden donar los órganos a través del testamento? No, profe, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Pues yo digo que sí, profesor, porque es tu voluntad, ¿no? Es tu última voluntad. Pues claro que se puede, pero tenemos que poner una cláusula especial. O bueno, el notario tendrá que establecer una cláusula especial. En el caso de la donación de órganos, por supuesto que se puede hacer, ¿ok? Pero se tiene que especificar claramente en el testamento que conforme en las reglas establecidas en la Ley General de Salud, ustedes tienen la voluntad de donar sus órganos al momento del fallecimiento, ¿ok? Y entonces recuerden que el testamento también es una declaración unilateral de la voluntad, ¿eh? Declaración unilateral de la voluntad. Hablamos de una declaración unilateral de la voluntad. ¿Por qué? Porque solamente se está obligando a una persona. ¿Quién se está obligando? Pues el testador, ¿ok? De hecho, a los herederos y los legatarios en ningún momento se les obliga, incluso a los albaceas, en ningún momento se les obliga a aceptar el cargo o aceptar la herencia. Ahorita vamos a hablar de eso, de las famosas etapas de la sucesión, ¿ok? Es importante esto porque independientemente de que yo designe a unas personas como herederos o legatarios en el testamento, no porque ya esté escrito que me designaron como heredero, automáticamente soy heredero. Para que eso pase, yo tengo que aceptar la herencia al momento de tramitar esa sucesión. Ahorita les voy a platicar de eso, ¿ok? Bueno, Profesor, sí, yo adelante. tengo una pregunta. Sí. En los testamentos mencionaba que se dividían en ordinarios y en extraordinarios. Especiales, ordinarios y especiales. Ajá. No es extraordinario, es especial, nada más son ordinarios y especiales. Sí, ordinario y especial. Uh-huh. Escuché mal, entonces no es extraordinarios, es ordinarios y especiales. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Los ordinarios son estos 4, ¿verdad? Donde nos mencionaba el hológrafo, el público, el abierto. A ver, de los ¿sí? hológrafos de los ordinarios había 4. Estaba el testamento público abierto, que ese es el único que subsiste. Público cerrado, el hológrafo y el simplificado. ¿Ok? El simplificado es un tipo de testamento que también se extinguió. Ese también se hacía naturalmente, es público simplificado, también se hacía ante notario público, pero se refería específicamente a inmuebles. Cuando una persona prácticamente legaba un inmueble hasta de cierto valor, entonces se podía hacer un testamento público simplificado cuando una persona en especial tenía interés de heredar a manera de legado un inmueble a una persona. ¿Ok? Ya también se extinguió. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor, ya los especiales serían lo de los marítimos. En los especiales hablábamos del testamento, por ejemplo, hecho en un país extranjero. Hablábamos del testamento militar, de algún testamento hecho en un buque, hecho en una aeronave. Hablábamos de ese tipo de testamentos, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es el famoso, y esto nada más existe en la doctrina, qué es el famoso testamento bancario? ¿Alguien tuvo oportunidad de checar eso? Que están los videos, naturalmente. ¿O a qué le suena el testamento bancario? Sí, no recuerdo, no me acuerdo bien, pero yo creo que es cuando bueno, en los bancos hay cláusulas donde se especifica a quién vas a dejar tus bienes, ¿no? Entonces ahí decía que siempre tenía preferencia a la persona a la que se había dejado ese bien en el banco, o sea, como cláusula de que esa persona era beneficiaria. Tenía preferencia esa persona a la persona que se le había pues heredado todo tu patrimonio o el legatario. Sí, es correcto. Cuando hablamos del testamento bancario, hablamos de una figura estrictamente doctrinal, que aunque es doctrinal,
está previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, naturalmente. Se refiere justamente a las personas que tienen cuentas bancarias, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes hacen testamento y a su vez tienen cuentas bancarias, son titulares de cuentas bancarias? Y en el banco ustedes nombran a un beneficiario que es distinto a su heredero, ¿ok? En ese caso, como dice Alba, va a tener preferencia el titular de la persona que haya sido nombrada como beneficiaria en la cuenta, ¿ok? Ustedes pueden nombrar beneficiarios cuando abran una cuenta bancaria. Antes no funcionaba así. Antes se hablaba de montos. Si, por ejemplo, les voy a hablar de números al azar, ¿no? Si, por ejemplo, en la cuenta había 500,000 pesos, de esos 500,000 pesos, un porcentaje, el mayor porcentaje se le daba al beneficiario y el resto se le daba al heredero instituido en la vía testamentaria, ¿ok? Para que no haya problemas, lo que se sugiere es que, pues obviamente el beneficiario concuerde perfectamente con el heredero instituido en el testamento. Lo cierto es que pueden ser diferentes, pero si ustedes no quieren estar, o más bien si quieren que sus herederos no estén peleando con el banco, pues lo cierto es que deben de procurar que así sea, ¿ok? Hay otras figuras similares al testamento. Por ejemplo, se habla de una figura testamentaria o de una figura sucesoria en derecho agrario. ¿Alguien pudo ver este tema? Profesor, no era cuando, bueno, no sé si sea esa parte del video donde decía que es cuando, por ejemplo, las personas tienen parcelas, Ajá. pero que ellos también estipulan a través de, pues, de la ley, agrarias, ponen quién personas van a tener el derecho de hacer uso de su parcela. En caso de fallecimiento, quienes quieren que sean, que ejerzan estos derechos de uso respecto de su parte comunal de la tierra, es correcto. Justamente es eso, ¿ok? En el caso de las instituciones aseguradoras, que es otra regla especial, estoy hablando de reglas especiales que a lo mejor deben de saber, que hemos platicado. De igual manera, con las aseguradoras ustedes pueden nombrar beneficiarios y si esos beneficiarios concuerdan con el testamento, pues también van a obtener algún tipo de beneficio al momento de heredar, ¿ok? Prácticamente son las figuras o las reglas especiales más importantes. Ahora les comentaba entonces esto del testamento, es importante. El testamento solamente se obliga a una sola persona a través de este instrumento y se va a obligar justamente a heredar a las personas que él indica el resto de su patrimonio. El testamento es revocable, se puede revocar en cualquier momento y la regla es que el último testamento otorgado siempre va a extinguir al anterior, ¿ok? El último testamento que se haya hecho siempre va a revocar al anterior, ¿ok? Ahora, esto que estaba comentando César, ¿alguien sabe qué diferencia hay entre la herencia por cabeza y la herencia por estirpe? ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, creo que es cuando la herencia por cabeza es cuando ya se tiene designado a la persona que va a heredar, es el heredor, pues se podría decir que directo, ¿no? Ajá. Y el estirpe es cuando esa persona que es el heredero que es por cabeza no puede heredar o no quiere o repugna la herencia y se lo pasa a sus descendientes, a su hijo, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que en el testamento yo designo 5 herederos. 5 herederos. Y esos 5 herederos van a heredar por partes iguales. Yo lo designo así en el testamento. Si yo no especifico en el testamento que estos herederos van a heredar por estirpe, quiere decir que van a heredar por cabeza. En la estirpe se tiene que especificar en el testamento, a través de una redacción especial. Si yo nada más designo a los 5 herederos por partes iguales, y hay un derecho especial que se llama derecho de acrecer. ¿Alguien sabe qué es el derecho de acrecer?
¿Les suena esta figura? Sí, creo que es cuando nos ponía el ejemplo que era cuando se heredaba a 5 personas, por ejemplo, no a 3 personas, pongamos. Se heredan esas personas y una de ellas no rechaza la herencia, su herencia se le pasa a las otras 2 personas por partes iguales. La herencia que esa persona rechazó. Exactamente, es correcto. Si yo designo, como dices, Brian, aumenta la herencia, aumenta la porción hereditaria de los demás. Si yo designo 5 herederos y esos herederos van a heredar por partes iguales y alguno de esos herederos no puede aceptar la herencia o la repudia, la parte de ese heredero se va a transmitir al resto de los 4 otros herederos por partes iguales. Eso es el derecho de crecer, ¿ok? Y el derecho por estirpe, por ejemplo, ahí lo tengo que especificar. A lo mejor no establezco el derecho de acrecer, pero digo, a ver, en caso de que estos 5 herederos que acabo de nombrar como herederos en la vía testamentaria no puedan heredar, en caso de que alguno de ellos no pueda heredar, su porción va a pasar a sus descendientes por partes iguales. Si el primer heredero no puede heredar o no acepta, entonces esa porción, en vez de pasar a los otros 4 herederos, va a pasar a su descendencia por partes iguales. Si tiene un hijo, el hijo adquirirá todo. Si tiene 2, 3, 4, pues sus hijos adquirirán por partes iguales. ¿Sí está claro esto que comentamos? Son de las reglas más importantes. ¿Sí está claro? Dijo que eso era por estirpe, ¿verdad? ¿Perdón? Dijo que eso era por estirpe, ¿verdad? Sí, es por estirpe. Cuando heredan los descendientes del heredero, en caso de que el heredero, instituido en vía primaria, no pueda heredar o repudie la herencia. ¿Sí? Por ejemplo, ahí entra ya si el heredero falleció, ¿no? Ya entran los... ok, gracias. Okay. A ver, perdón, César, no te escuché su último. Por ejemplo, si el heredero fallece, todo eso, la herencia se le pasa a sus hijos. Si un heredero fallece, si no puede heredar o repudia la herencia, sí, es correcto. La estirpe, los hijos de ese heredero tendrían ese derecho para adquirir la herencia, ¿ok? Por partes iguales. Gracias. Ok. Sí está claro esto de heredar por cabeza, por estirpe, el derecho de acrecer, es lo más importante prácticamente de las disposiciones testamentarias. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Yo tengo una duda, profesor. Sí. A lo mejor es la misma que le dije hace ratito, pero no la pude como simplificar bien, pero ya. Mi pregunta es si los testamentos o los intestamentarios ya hechos solo se tramitan o se pueden resolver solamente en el Tribunal Superior. Justamente, eso es lo que les voy a platicar el día de hoy ahorita en unos momentos. Les voy a platicar la manera en que se procesan las sucesiones. No te preocupes, Claudia. Esa duda hoy queda resuelta. Muchas gracias. Dice Monse, serían familiares de tercer grado. Los hijos serían descendientes en primer y en segundo grado. ¿Ok? Los hijos de mis hijos son descendientes en segundo grado. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, vamos a hablar de la tramitación justamente de estas sucesiones. Esto es importantísimo. Deben ustedes comprender lo siguiente. Si yo fui nombrado como heredero o como albacea o como legatario en un testamento, como les platicaba hace un momento, no significa que por el simple hecho de que aparezca mi nombre en el testamento, yo ya sea heredero o legatario, ¿ok? ¿Cómo funciona? Pues una vez, el testamento es válido desde que se firma, desde que se otorga ante el notario, pero surte efectos después de la muerte, ya que la persona, el autor del testamento falleció. Entonces, lo que se sugiere, contrario a lo que a veces hacen muchas familias, es que el testamento se deje junto a los papeles importantes, junto a los títulos de propiedad, para que el albacea o las personas que van a tramitar la sucesión, pues tengan la facilidad justamente de tramitar estas herencias o estos procesos sucesorios. Y hasta que una autoridad formalmente no me declare albacea, heredero o legatario, hasta ese momento yo puedo decir que soy albacea, heredero o legatario y tengo ese carácter. No porque aparezca en el testamento soy albacea, porque falta que acepte el cargo.
El albacea para ser albacea, tiene que aceptar y protestar ese cargo. Los herederos y los legatarios tienen que aceptar la herencia. ¿Qué pasa si la repudian? ¿Qué pasa si alguno de ellos ya falleció y nunca la aceptó? Entonces es importante que primero se haga esa aceptación. Vamos a hablar de los dos supuestos, ahora sí, platicando de la duda de Claudia, vamos a hablar de estos dos supuestos. Una vez que fallece el decuyus, una vez que fallece el muertito, hay dos posibilidades, que sí haya hecho testamento o que no haya hecho testamento, ¿ok? Son dos posibilidades claras. Si hizo testamento, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese testamento se puede tramitar de dos maneras. Lo puedo tramitar, esa sucesión testamentaria la puedo tramitar ante notario o la puedo tramitar ante un juez. Tengo estas dos opciones. Las sucesiones se pueden tramitar ante notario o se pueden tramitar ante juez, ¿ok? Sean testamentarias o intestamentarias, en cualquiera de los dos casos. Aunque una persona no haya hecho testamento, ya también están autorizados los notarios para tramitar las sucesiones intestamentarias. Pero hay ciertos requisitos para que las pueda tramitar ante notario. Cualquier sucesión se puede tramitar ante notario, número 1, si no hay menores de edad. Ese es el primer requisito. No debe de haber menores de edad. Y me refiero a los herederos o legatarios. ¿Okay? Si hablamos de inmuebles, si hay herencia referente a inmuebles, esos inmuebles deben estar localizados, en nuestro caso, en la Ciudad de México. Y lo más importante, no debe de haber litis, no debe de haber pleito. Si alguno de los herederos, albacea, legatarios, quien sea, tienen algún tipo de inconformidad, de pleito, ya sabemos que van a impugnar el testamento o alguna naturaleza, algún problema referente a esta naturaleza, el notario automáticamente es incompetente, no puede tramitar esa sucesión, la van a tener que tramitar vía judicial, ¿ok? Es mucho más fácil y mucho más rápido tramitarla ante notario, sí. Y de todas maneras, a lo mejor van a pensar que es más caro. Pues sí es un gasto fuerte, pero de todas maneras, las sucesiones que se tramiten ante juez acaban en el notario. Porque si hay inmuebles, de todas maneras vamos a tener que hacer una escritura de adjudicación y de todas maneras le voy a tener que pagar al notario. Entonces, si se van a tramitarla judicialmente, van a gastar más todavía, se van a llevar más tiempo y van a acabar en el mismo lugar con el notario, porque el notario va a tener que hacer una escritura final de adjudicación. ¿Ok? Entonces, lo sugerente es hacerlo ante notario, pero no debe de existir un pleito entre los herederos, o entre los legatarios, o entre el albacea. No debe de haber litis y no debe de haber menores de edad para que pueda hacerse justo ante notario. ¿Ok? Bueno, primero vamos a hablar de la sucesión tramitada de manera judicial. Maestro. Sí, sí, sí. Una duda. Si no hay litis entre, pues por decir, los herederos, los hermanos, pero pues sí hay entre nietos, por decir. ¿Pero los nietos son herederos? No, yo sé que no, pero por decir un ejemplo, si un nieto arma pues un problema y pues no deja como, ¿cómo se dice? Que siga pues el trámite o lo que es, pone obstáculos, ahí qué puede pasar. ¿Qué tipo de obstáculos? ¿Que plantee un proceso, un juicio para impugnar el testamento? Pues que se quiera quedar con el bien, por decir. Bueno, el testamento es claro, independientemente de lo que desee o no el nieto o el descendiente, pues el testamento está otorgado. Pero esa es la regla. Si por alguna razón el nieto considera que quiere impugnar el testamento, quiere pelearse y lo que sea, pues va a tener que plantear un juicio al final del día. Obviamente, si plantea un juicio, automáticamente el notario va a decir: yo no soy competente, arréglenlo en el tribunal. En cuanto lo arreglen en el tribunal y el juez confirme la validez de ese testamento, ya cuando exista esa sentencia firme, si quieren, ahora sí regresan conmigo y con mucho gusto yo ya les tramito su herencia. Pero si hay un pleito de cualquier tipo de incidencia o de tema, naturalmente el notario no lo va a poder conocer, ¿ok? Aunque una persona que no tenga reconocidos sus derechos hereditarios y plantea o impugna el testamento a través de un proceso, pues naturalmente el notario no puede conocer, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno,
Entonces, vamos a hablar de la sucesión tramitada de manera judicial. De la sucesión tramitada de manera judicial, ¿ok? Cuando nosotros, ya sea que exista un testamento o no, si nosotros queremos tramitar una sucesión en la vía judicial, tenemos que entender que la sucesión que se tramita ante el juez puede ser testamentaria o intestamentaria, puede ser en cualquiera de sus dos formalidades. El juez puede conocer ambas, la sucesión testamentaria o intestamentaria, ¿ok? O incluso una mixta, también pudiera llegar a conocerla al juez, ¿ok? ¿Cuál es la autoridad o el juez competente para tramitar las sucesiones? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de autoridad, qué tipo de juez? ¿Qué tipo de juez es competente para tramitar una sucesión? ¿El juez mercantil, el juez penal, el juez de distrito? ¿Qué tipo de juez tramita una sucesión? Es competente para conocer una sucesión. Pues el juez familiar, jóvenes. El juez familiar. El juez familiar es la autoridad competente para conocer todo tipo de sucesiones. Si yo quiero plantear una sucesión o un juicio sucesorio testamentario o intestamentario, lo tendrá que conocer un juez de lo familiar. ¿Ok? Bueno, pues los juicios sucesorios se tramitan a través de una vía especial, ¿ok? Tienen una tramitación especial. Los juicios sucesorios tienen una tramitación especial y tienen 4 etapas. Los juicios sucesorios tienen 4 etapas o 4 momentos. Esto es muy importante. ¿Ok? Los juicios sucesorios tienen 4 etapas o 4 momentos. La primera etapa se le conoce como... En la primera etapa se va a hacer el nombramiento de herederos o legatarios y se va a aceptar y protestar el cargo de albacea. ¿Ok? Esto es la primera etapa de los juicios sucesorios. En la primera etapa se va a aceptar la herencia. Se va a aceptar la herencia. Se va a aceptar el legado. Si es que fue nombrado como legatario, se va a aceptar el legado. Que también en la primera etapa, si alguien no está interesado en aceptar las herencias o los legados, también se puede repudiar en ese momento. Y ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Si acepté la herencia o el legado, ya no hay vuelta atrás. Si repudié la herencia, ya no hay vuelta atrás. ¿Y por qué repudiaría la herencia? Número 1, pues porque no estoy interesado a lo mejor en heredar. Y número 2, porque a lo mejor yo puedo proyectar que lo único que voy a heredar van a ser deudas. Recuerden que también las deudas se heredan. ¿Ok? Entonces, ojo, este es el primer momento en el que ustedes van a aceptar la herencia o el legado. En este momento, ustedes no saben, desconocen cuál es el contenido de la masa hereditaria. No saben si hay bienes por repartir, no saben si hay pasivos, si hay activos, ¿ok? Se supone que tendría que ser así, aunque en la realidad, pues prácticamente ya sabemos que a lo mejor hay solo un inmueble o un carro, etcétera. Generalmente la gente sabe ya qué es lo que va a heredar tratándose de bienes inmuebles. Lo cierto es que conforme a la teoría, se supone que en ese momento todavía no está definida la masa hereditaria, ¿ok? ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Bueno, ese es el primer momento. Se abre un primer cuadernillo, la primera etapa. Estamos tramitando la primera etapa. Entonces, ¿cómo le hago para tramitar una sucesión en su primera etapa? Se hace un escrito inicial donde se va a relacionar obviamente el testamento, si es que lo existiere, o se va a indicar que no se hizo testamento, se va a indicar quién es la persona que es propuesta como albacea en un momento dado, y quiénes son los posibles herederos a los que les tenemos que notificar el proceso. Oye, juez, yo
soy albacea, en el caso de que sea una sucesión testamentaria. En el testamento yo fui nombrado como albacea, entonces te exhibo el testamento, ¿ok? Los herederos son Juan y Pedro. Hay que notificarle a Juan y Pedro que se está tramitando esta primera etapa de la sucesión para que se apersonen ante tu presencia, ellos puedan estar en la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia. Y entonces, obviamente yo le tengo que exhibir al juez de lo familiar para acreditar el fallecimiento. Si se trata de una sucesión testamentaria, tengo que exhibir el testamento, obviamente. Tengo que exhibir el acta de defunción, muy importante, tengo que acreditar el fallecimiento del decuyus. Se exhibe el acta de defunción y, en su caso, las actas de nacimiento. Las actas de nacimiento en el caso de los herederos, de los posibles herederos. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el juez? Si todo está bien tramitado, el juez va a admitir a trámite esa demanda respecto del juicio sucesorio y automáticamente va a girar dos oficios. Uno lo va a girar aquí en la Ciudad de México, porque en otros estados puede variar. En el Estado de México, por ejemplo, le giran un oficio adicional al registro público de la propiedad. Pero aquí en la Ciudad de México giran un oficio al Archivo General de Notarías. En primer lugar, se gira un oficio al Archivo General de Notarías. Y en segundo lugar, se gira un oficio al Archivo Judicial. Al Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Por qué se hace esto? Porque primero, en la primera etapa, el juez se tiene que cerciorar de que efectivamente el decuyus no otorgó ningún otro testamento. Fíjese todo lo que se hace en la primera etapa, ¿ok? En la primera etapa, el juez va a girar estos oficios y el Archivo General de Notarías le va a contestar al juez. Respecto a la sucesión de Mario Pérez, no hay otorgado ningún testamento. El archivo del Tribunal Superior de Justicia también le tiene que indicar al juez. Respecto a la sucesión de Mario Pérez, aquí tampoco hay depositado ningún testamento. ¿Ok? Bueno. Una vez que recibimos esos oficios, pues el juez ya tiene la plena certeza de que no hay testamentos. O, a lo mejor el Archivo General de Notarías puede responder: el último testamento otorgado es el que me estás exhibiendo, en el caso de que sea una sucesión testamentaria. Así el juez va a tener certeza de que es el último testamento, es el válido y es el que se tiene que tramitar. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Puede ser el caso de que el Archivo General de Notarías haga del conocimiento del juez de que se otorgó un testamento con posterioridad. Imagínense eso. Se otorgó un testamento posterior, entonces el que te están exhibiendo ya fue revocado, en cuyo caso pues tendremos que acatar las nuevas instrucciones del Nuevo Testamento. Eso se hace por certeza jurídica. Antes de hacer cualquier cosa, el juez se tiene que cerciorar de la existencia del último testamento, si es que lo hubiere. ¿Sí está claro esto o no, niños? Una pregunta, maestro. En esa etapa que usted menciona, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que esperar la persona? Por ejemplo, que yo vaya como abogada y yo presento estos documentos, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para saber que no existe otro testamento? Por ejemplo, vamos a suponer ahorita en pandemia, si tú presentas que están de vacaciones, vamos a suponer que tú presentas una demanda el lunes, se están tardando normalmente de 3 a 5 días en admitírtela. Rango general, ahorita con pandemia se duplican los tiempos, vamos a hablar de a lo mucho 2 semanas, ya sabes que te aceptaron tu escrito inicial de juicio sucesorio, de demanda para tramitar la sucesión. En cuanto te admite la demanda, en ese mismo auto admisorio se va a ordenar que se expidan esos oficios. En ese mismo momento tú ordenas que el funcionario del juzgado haga estos oficios. Vamos a decir que en ese mismo momento lo turnas y te dice el funcionario, pues venga la semana que entra, se tardan como una semana. Ya llevamos 2 semanas o 2 semanas y media, ¿ok? En cuanto tengas los oficios en la mano, tienes que hacer el pago de derechos e ingresarlo al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. No es mucho, o sea, razón de 200, 300 pesos, una cosa así, ¿ok? Entonces, una vez que tú haces el pago, vamos a suponer que es en esa misma semana, las instituciones, tanto el archivo como el tribunal, se tardan aproximadamente de 15 a 20 días en responder esos oficios. Hasta ese momento tú ya responden directamente al juzgado, tú ya puedes consultar el expediente y saber si efectivamente existen o no otros testamentos. Entonces estamos hablando que
más o menos 2 meses y medio, ahorita en pandemia, una cosa así. Más o menos, ¿eh? Recuerden que todo depende también del juez, del juzgado donde esté tramitando el asunto. Pero más o menos funcionaría así. Una vez que ya están los oficios contestados en el juzgado, ahora sí, lo que va a hacer el juez después de haberse cerciorado de que el testamento que se presentó es el último o de que no hay testamento, se va a notificar a los herederos. ¿Ok? Hay 2 herederos, hay que notificarles. Y entonces ahí va el actuario a notificarlos a los herederos que se personen a juicio. Oye, hay una sucesión que se está tramitando, fuiste nombrado heredero. El juez va a fijar una fecha de audiencia. En esa fecha de audiencia, los herederos, ahí sí, en esa fecha de audiencia, una vez que fueron notificados los herederos tienen que ir al juzgado para aceptar o para repudiar la herencia. Para aceptar o para repudiar. Juez sí me interesa o juez no me interesa. Y en esa misma audiencia, el albacea acepta y protesta el cargo. Y obviamente se levanta un acta de esa audiencia. ¿Ok? Y ya, el juez dicta una primera sentencia, donde se declaran formalmente a los herederos, donde se declara formalmente nombrado y aceptado, protestado el cargo de albacea, y con eso se termina la primera etapa. Esta es la primera etapa, la aceptación y protesta del cargo de albacea y nombramiento o repudiación de herencia. ¿Hasta aquí alguien tiene duda de esta primera etapa? No, ninguna. Después viene la segunda etapa, que es relativamente más sencilla. La segunda etapa se llama de inventario y avalúo. Inventario y avalúo. Ahí el albacea lo que va a tener que hacer es una lista pormenorizada de todos los bienes, absolutamente de todos los bienes que son propiedad o que eran propiedad del decuyus. Va a ser una relación de activos y de pasivos. El decuyus. Disculpe, profe, ¿quién hace esto? El albacea. Ok. El albacea es la persona competente para tramitar y para liquidar el patrimonio del decuyus. El patrimonio del decuyus. Es la persona que va a administrar el patrimonio del muertito porque ya no está. ¿Ok? Eso es lo que hace el albacea. Entonces, gracias, profe. Claro que sí. En esta segunda etapa, el albacea va a hacer un inventario y un avalúo. Le va a decir al juez, a ver, esto es todo lo que hay y además va a hacer un avalúo en el caso de que haya bienes inmuebles. Hay 5 inmuebles y cada uno de ellos vale esto. Hay 5 inmuebles, pero también hay deudas, pero también hay cuentas, pero también hay cabezas de ganado, o lo que ustedes quieran, ¿no? O a lo mejor nada más le va a decir el juez, lo único que hay es este inmueble y vale tanto. Y normalmente se exhiben el título de propiedad, ahí sí tienen que exhibir los títulos de propiedad. Si ustedes van a decirle al juez que esos bienes eran propiedad del decuyus, lo tienen que acreditar. Si ustedes no exhiben con el título de propiedad justo en derecho, pues el juez ni siquiera va a tomar eso en consideración para tramitar la herencia. Si ustedes le dicen al juez, oye, el decuyus era propietario de este inmueble y no exhiben el título de propiedad, pues eso no va a entrar en la herencia, naturalmente. El juez los va a prevenir. Esto no puede caminar. Si tú me estás diciendo que el decuyus era propietario del inmueble, esto no va a caminar hasta que no me exhiba la escritura donde adquirió, con su respectivo avalúo, y ahora están pidiendo hasta un certificado de libertad de gravámenes para saber si tiene alguna carga en el inmueble o no. Esta es la segunda etapa. Ya que le exhibamos al juez, ya que el albacea le haga el inventario de todos los bienes que hay, se lo acredita con escrituras en el caso de que sean bienes inmuebles. En caso de que sean bienes muebles, lo que se tiene que exhibir es la factura. Se tiene que exhibir una factura en un momento dado. ¿Okay? La factura, en caso de los bienes muebles, se acredita justamente la propiedad de estos bienes muebles. ¿Ok? Y se hace un avalúo también de esos bienes. Se tendría que hacer. Ya que se hace todo eso, ya que le decimos al juez, ya que el albacea le dice al juez qué hay y cuánto vale, automáticamente el juez cierra la segunda etapa, dicta una sentencia declarando formalmente qué sí hay y qué no hay. Ya en la segunda etapa, ya sabemos qué hay y qué no hay, ¿ok? Entonces, en la primera etapa se nombraron herederos y legatarios y albacea. En la segunda etapa le vamos a decir al juez qué hay. En la tercera etapa se llama etapa de administración.
En la tercera etapa, en la etapa de administración, lo que va a hacer el albacea, ahora sí, es pagar todos los adeudos pendientes. Tiene que pagar los adeudos. Si hay, aquí es donde vamos a definir justamente qué es lo que se va a heredar. ¿Ok? Si hay deudas, el albacea las tiene que pagar en ese momento, con todo lo que haya, con los activos que haya tenido el patrimonio del de cuyos. ¿Ok? Si no hay deudas, pues no pagará. Si, por ejemplo, lo único que hay es un inmueble, y ese inmueble tiene deudos de predial, de agua, de alguna otra naturaleza, pues aquí lo tiene que pagar justamente el albacea. Tiene que pagar primero las deudas. Y aquí es el punto frágil. Si los bienes no alcanzan para pagar las deudas, y al final del día el albacea reporta que hay más deudas que activos, pues esas deudas son las que van a adquirir los herederos y los legatarios que aceptaron la herencia. ¿Sí me explico o no? Sí, profesor. Y bueno, ya que se pagan las deudas, ya que el albacea definió cuáles son los activos y los pasivos de la sucesión, cierra la tercera etapa y dicta una tercera sentencia al juez, estableciendo ahora sí cuáles son los bienes pendientes por repartirse. Ya el albacea me dijo, después de pagar las deudas, qué fue lo que sobró. Ahora sí, esto que sobró se va a repartir. Y viene la cuarta etapa. La cuarta etapa se llama de adjudicación. La etapa de adjudicación, ¿ok? Si hay deudas, pues a través de una sentencia, en la cuarta etapa el juez va a declarar que se han transmitido estas deudas a los herederos o legatarios. Si lo único que hay es un inmueble, por ejemplo, y son dos herederos y se ha establecido que esos dos herederos van a heredar por partes iguales, entonces el juez va a emitir una sentencia en esta cuarta etapa donde se declara que los herederos se declaran formalmente adjudicatarios de esos bienes por partes iguales. Y aquí termina la cuarta etapa. ¿Qué hay que hacer después de esto? Pues hay que hacer una petición al notario. Si se trata de bienes inmuebles, esa adjudicación se tiene que formalizar ante notario público. ¿Ok? Se tiene que formalizar ante notario público. Y en ese supuesto, se le tiene que pedir al juez que se ponga a disposición del notario, pues el expediente completo. Y entonces va a ir un autorizado del notario que yo haya designado a recoger el expediente para que haga la escritura de adjudicación. Y finalmente el notario va a hacer una escritura de adjudicación donde los herederos que adquirieron ese inmueble, por decir algo, pues ya son formalmente propietarios. Esa escritura de adjudicación se van a escribir en el registro público de la propiedad y se acabó. Ya los herederos se han adjudicado y han adquirido formalmente vía herencia ese patrimonio. ¿Tienen alguna duda de la tramitación judicial? Yo no, ninguna, profe. Ok, ¿los demás? Disculpe, profesor, a lo mejor me confundió. Lo que nos está explicando es lo que se hace en un juicio sucesorio. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Es un juicio sucesorio. Esta es la manera de tramitar una decisión ante el juez. Es correcto. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Tengo una duda, maestro. Adelante. Etapas son de las sucesiones, ¿verdad? Pero usted nos había mencionado en el video otras etapas que eran similares, Ajá. que era igual, creo que era una era de liquidación, otra era de adjudicación. Partición y adjudicación. Sí, esas etapas formalmente están establecidas en la ley y para efectos doctrinales o técnicos sí existen. Por ejemplo, la etapa de liquidación, que concuerda en un juicio sucesorio con la etapa de administración. En esa etapa de liquidación, que en el juicio sucesorio equivale a la etapa de administración,
lo que va a hacer el albacea es pagar las deudas. Por eso el patrimonio del decuyos o del fallecido se considera como un patrimonio de liquidación, porque todo lo que dejó pendiente tiene que ser pagado, en caso de que deba de ser pagado, y una vez que sea pagado o liquidado, lo que sobre se va a repartir entre los herederos. ¿Okay? La etapa de partición justamente consiste en este acto formal donde se va a designar y se va a transmitir a título de herencia estos bienes que estamos platicando. Lo que yo les estoy comentando ahorita es cómo funciona en la vida real, cómo funciona ya en un juicio, ¿ok? Estas etapas que tú dices totalmente son ciertas. La etapa de liquidación, la etapa de liquidación se da cuando el albacea justamente paga todos estos pasivos y si sobra algún activo se reparte. La etapa de partición, cuando se hace el proyecto de partición, la etapa de la partición puede ser concordante con la última etapa, que es la de adjudicación. En la etapa de adjudicación, primero, el juez le va a pedir al albacea que haga un proyecto de partición. Ok, esto es todo lo que hay, todo lo que resultó, albacea. Proponme cómo quieres que lo reparta. Y entonces el albacea hace un proyecto de partición. ¿Cómo voy a distribuir esto que sobró entre los herederos? ¿Ok? ¿Sí me explico? Profesor, pero ahora, ¿cuál es la etapa que nosotros debemos de usar? Esta es la que nos dio, la que usted nos está dando ahorita. Esto que tú me estás comentando es para que sirva, es para que tú entiendas de manera jurídica y doctrinal cómo funciona la sucesión. Pero si tú te vas a tramitar un juicio sucesorio, el juez te va a pedir que tramites estas 4 etapas, así como te las acabo de decir. ¿Ok? Tal cual. Así era mi duda, como cuál era la más. Sí, como abogada tú sabes que concuerda la etapa de adjudicación con la de partición. Eso lo tiene que saber un abogado, ¿ok? Pero si tú vas directamente ya a lo práctico, a tramitar un juicio sucesorio, pues el proceso está compuesto por estas 4 etapas, ¿ok? Esa era mi duda. Y otra pregunta, maestro. Fíjese, anteriormente, bueno, los abuelitos tramitaban sus herencias, pues, tipo hológrafo, ¿no? Como usted lo mencionaba, ¿no? En el caso de, por ejemplo, yo tengo a mi abuelito pues es una persona ya grande y mi abuelito pues es ellos viven en Oaxaca, ¿no? Entonces mi abuelito pues tiene herencia, pero por parte de los abuelitos de él, ¿no? Entonces la duda aquí es, en dado caso de que mi abuelito fallezca, ahí en cuanto a los testamentos o a las hojas que él tiene, ¿qué tan válido es ante el juez para hacer su testamento? Okay, pero ¿qué hojas tiene? Bueno, a ver, explícame un poquito mejor tu duda. La verdad, profesor, yo desconozco, pero sé que las veces que he ido a Oaxaca, yo siempre le he preguntado, oye, ¿qué documentos tienes o qué te han dado, no? Yo no estudiaba Derecho, es mi primer año de la carrera, pero él me decía que, pues, que tenía unos papeles que le habían dado sus abuelitos a él, ¿no? Entonces, le apuntaba a él que él era el heredero, pues, de los bienes que tienen allá. Pero mi duda es esa, ¿no? En dado caso que él quisiera hacer un testamento, vamos ante notario, ¿qué tan válido sería esos papeles que él tiene para hacer su... Perdón, ahí he tenido un montón de asuntos así y sí te lo tengo que comentar. Y sí se da muchísimo, sobre todo en casos como el que tú me planteas. Es que mi abuelito o mi tía de hace tiempo me dejó unas firmas donde dice que yo soy dueño y donde a lo mejor me heredaron. Hay unos documentos donde sus abuelitos le heredaron. Pues si esos documentos no tienen las formalidades establecidas por la ley en derecho, pues no tienen ningún tipo de eficacia, ¿ok? Si tu abuelito quiere disponer de sus bienes, puede ser un testamento. Claro que sí, ante notario sería el ortodoxo, pero dentro del patrimonio sucesorio de tu abuelito, si no tiene un título justo de propiedad, pues el juez no lo va a considerar. A lo mejor puede decirle al juez, tu abuelito, oye, pues es que esta propiedad o este terreno me lo heredaron mis propios abuelos, ¿no? Y el juez le va a comentar, pues sí, pero ¿dónde está el título, no? Si yo exhibo uno de estos títulos en papel cartoncillo, que son los de hábito, ¿no? Un contrato privado de compraventa, pues el juez te va a requerir que exhibas el título original, otorgado ante notario, inscrito en el registro público de la propiedad, porque para eso sirve la inscripción en un registro público, para que esa propiedad surta efectos frente a terceros, siempre y cuando no sea un ejido, porque eso es otra regla, es otra historia, ¿ok? Pero en este caso que usted me comenta, entonces allí él tendría que
de cierta manera, ir al registro público para adjuntarse estas propiedades? Tiene que regularizar las propiedades. Hay que ver, el derecho sucesorio puede ser tan complejo justo por esto. Primero hay que ver el estatus jurídico de esos inmuebles. Hay que ver cuáles son los famosos títulos de propiedad que tiene, qué tipo de formalidades, quién se los dio, si se hizo o no ante notario, si en su momento si se hizo o no ante notario y si los propietarios en efecto eran los abuelitos de tu abuelo, pues hay que ver si esa inscripción estaba hecha en el registro público de la propiedad, en cuyo caso a lo mejor hay que hacer un juicio para que tu abuelito se adjudique, o a lo mejor tal vez esa inscripción no esté hecha en nombre de los abuelitos de tus abuelos, ¿no? O sea, hay que ver los títulos de propiedad para que podamos definir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, claro, esa era mi duda principal. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hablar de la sucesión tramitada ante notario. Esto es mucho más sencilla, en realidad. Lo mismo que me comentaba ahorita Alba. Ya sabemos que doctrinalmente las etapas de una sucesión pueden ser o pueden no concordar con los momentos. Y aquí también sucede lo mismo. Ya sabemos que las sucesiones tienen cuatro etapas. Una de aceptación y protesta del cargo de albacea y nombramiento de herederos o legatarios. Una segunda etapa de inventario y avalúo. Una tercera etapa de administración y una cuarta etapa de adjudicación. Pues con el notario sucede otro fenómeno muy curioso. Si yo voy a querer tramitar una sucesión ante notario y cumple los requisitos, voy a acudir ante notario, le voy a llevar el testamento en caso de que lo tenga, y el notario va a hacer una primera escritura. En esa primera escritura, el notario va a tramitar la aceptación y protesta al cargo de albacea. Y también va a tramitar la aceptación de herencia. Y la aceptación de legados. Y la aceptación de los legados. Eso se hace en una primera escritura. ¿Ok? Y de igual manera, el notario tiene que girar una serie de oficios, tanto al Archivo General de Notarías como al Archivo Judicial. Cuando se hace un testamento público abierto, una vez que el notario lo hace, da un aviso al Archivo General de Notarías. Justamente para que el Archivo General de Notarías tome nota de que una persona ha hecho su testamento. Ya cuando se tramita este tipo de procesos, pues ya no, el notario tendrá la certeza. Esa contestación, tanto del Archivo Judicial como del Archivo General de Notarías, también el notario la va a incorporar a la escritura, al apéndice. El apéndice son los anexos de la escritura. ¿Ok? Entonces voy con el notario. Oye, aquí está el testamento, notario, perfecto. Entonces voy a pedir los avisos. Vamos a ver si este es el último testamento. Se los contestan al notario. El notario hizo su escritura donde se acepta la herencia, se aceptan los legados, se acepta y se protesta el cargo de albacea. Y una vez que regresan esos avisos, tenemos una primera escritura. Esa escritura la obtenemos muy rápido, en tanto estén casi listos las contestaciones, está esa primera escritura. Esa escritura la tendrá el notario alrededor de no más de 20 días, a lo mucho un mes, ¿ok? Y después hace una segunda escritura. Esa escritura se llama protocolización parcial de inventario y avalúo y adjudicación a título de herencia. En esta segunda escritura prácticamente terminamos. Lo que va a hacer el notario es protocolizar, significa transcribir, ¿eh? Lo que pasa es que la papelería del notario se llama protocolo. El papel en el que el notario hace sus escrituras se llama protocolo. Son unas hojas que se les llaman folios que le da el gobierno al notario. De hecho, esa papelería ni siquiera es del notario. El notario ahí hace sus escrituras y cada 5 años encuaderna esos folios y los manda al Archivo General de Notarías. Es del gobierno esa papelería. Por eso la operación se llama protocolización. Protocolización significa transcribir en el protocolo del notario, en la escritura del notario.
El notario va a transcribir parcialmente, por ejemplo, si lo que queremos es adjudicarnos un bien, va a transcribir el inventario de la albacea por lo que se refiere a ese inmueble. Esa etapa de inventario la va a transcribir en la escritura, donde se establece qué bienes hay y cuánto valen. ¿Okay? La tercera etapa de administración ni siquiera se menciona en la escritura. ¿Por qué? Pues porque el notario tiene que cerciorarse de que ese inmueble que va a adjudicar a favor de los herederos no tenga deudas. Por eso ni siquiera se menciona la etapa de administración del notario. Antes de adjudicar, el notario tiene que cerciorarse de que esos adeudos de predial y de agua estén totalmente pagados o contribuciones de mejoras. Por eso ni se refiere a la etapa de administración. Y la segunda operación que se va a hacer en esa escritura, ahora sí, es la adjudicación a título de herencia. La misma escritura en la que terminaron el proceso sucesorio. Se hace la escritura donde se adjudican formalmente los herederos, se van a inscribir al registro público y se acabó. Ya los adjudicatarios son nuevos dueños de ese inmueble. Eso es todo. Es más rápido. Van a gastar lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, nada más tengo una. ¿Cuántos testamentos se pueden hacer? Los que tú quieras. El testamento es una declaración unilateral de la voluntad, es revocable. Cada vez que tú quieras lo puedes cambiar. La única regla es que el nuevo revoca el anterior. ¿Ok? Ok, pero por ejemplo, o sea, pero solo en un testamento se tienen que poner todos los bienes. No, es lo que yo les decía ahorita al principio. En un testamento jamás se van a especificar los bienes que hay. Los que va a comprender la sucesión son los que hay al momento del fallecimiento. Solamente se especifican los bienes al momento en que tú designas un legado, si tú quieres heredar una cosa en particular a alguien. Solo en ese caso. ¿Okay? Sí, profe. Ok. ¿Alguien tenía alguna otra duda? Por aquí escucha. Sí, yo, profesor, otra vez. Sí. Ya ve que nos había dicho que a través de un notario, pues, sale un poquito más caro. ¿Hay un precio como tal o depende de cada notario, pues, lo que cobre? Se supone que hay un arancel, igual que todos los abogados trabajamos con un arancel. En la ley del notariado, para el Distrito Federal en este caso, ahí viene el arancel del notario. El arancel del notario se actualiza año con año. Y se supone que ahorita, ojo de buen cubero, están entre un 8 y un 15%. Entre el 8 y el 15% del valor del inmueble te va a salir una escritura de traslativa de dominio, una compraventa, una donación, una adjudicación a título de herencia, más o menos en eso. Si el inmueble cuesta 5 millones de pesos, saca más o menos el 8 o el 15%. Obviamente los notarios, algunos notarios sí lo varían un poquito, hay unos notarios que son más caros que otros, pero siempre la ley les va a decir el rango que pueden cobrar. ¿Okay? Se tienen que regir bajo el arancel. También nosotros los abogados litigantes también tenemos un arancel que está previsto en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entonces hay una ley que establece cuál es el rango que pueden cobrar. ¿Okay? Ok, pero pues por decir hay unos que pues piden para el refresco, ¿no? Eso ya es parte, ¿no? Siempre te van a pedir un anticipo, eso es cierto, ¿eh? Te van a pedir un anticipo porque pues ellos necesitan pedir documentos previos, avalúo, certificado de libertad de gravámenes, certificado de zonificación, necesitan hacer gestorías, necesitan sacar constancias de no deudo predial, de no deudo de agua. Ese es el anticipo que te piden y te lo incluyen al final en el precio. Si hay algún notario que te pida para el refresco, pues hay algo ahí medio extraño. ¿Ok? Ok. Y tengo otra duda. Por decir, nos estaba diciendo que pues cada testamento o cada caso es diferente. Tardan, depende ya del juez, de lo que pase o así, porque por decir, a mí me tocó ver un caso de un testamento, eran 5 hermanos y todo, pero le estaba diciendo sobre lo del nieto. El nieto pone como muchas trabas porque, por decir, él quiere quedarse con la casa, pero pues no tiene ningún documento ni nada, pero le hacen más caso a él que a los herederos. Pues eso o sea, ahí ya hay algo, ¿no? Pues ahí necesariamente van a tener que plantear un juicio y eso no lo van a poder tramitar ante notario hasta que el juez no diga cuál es la última palabra. Porque si el nieto o esta persona no tiene herederos,
aunque más bien no tiene derecho para heredar, aunque esté haciendo ruido, pues vas a tener que acudir con un juez para que con base en un documento cierto se reconozcan los derechos de las personas que en efecto tienen derecho, ¿ok? Ah, ok. Ok, muchas gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, niños, pues más o menos son algunos de los temas que me interesa repasar con ustedes de sus sesiones. De todas maneras, repasen hoy todos los temas que vimos durante este curso express y el día de mañana vamos a dedicarlo específicamente a resolver dudas, ¿ok? Todas las dudas que tengan mañana se resuelven, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ay, otra vez tengo otra duda, perdón, No, profesor. adelante. ¿Da esta materia más tarde o da otras? Ahorita de 1 a 3 tengo una introducción y de 3 a 5 tengo otra introducción. Ah, ok, ya es que tenía duda porque ya ve que nos había dicho que sí, pues nos interesaba un poco más de derecho civil y a mí sí me interesa. Sí, claro que sí. Voy a empezar justamente en estos días, voy a empezar a enseñarles a estos muchachos de introducción Derecho Civil 1, que es una parte ahí de personas y bienes, los temas fundamentales también muy rápido. Si les interesa, al que le interese, pues con mucho gusto le paso ahí las claves y adelante, ¿no? Para buscar las claves, ¿le mandamos mensaje, profe? Sí, porque pues, son las claves de otros salones, yo se las doy, ¿ok? Ah, ok, Ok, muchas profe. gracias. ¿Ok? Le mandamos mensaje entonces hoy para las claves o hasta mañana. Hoy, mándemelas hoy para que no se atrasen. Déjame ver si alcanzo ahorita. Todos los que me manden, poderles mandar las claves para que lo puedan. O si quieren, lo pongo en el chat para que le interese. Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego, niños. Hasta luego, profesor. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Bonita tarde. Bonita tarde, niños. Siendo las 12 horas con 55 minutos del día 27 de julio de 2021, se concluye la clase de Derecho Civil del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1.